Sí, muy buenos días. Eso sí, ¿no? Buenos días, sí. Hoy estamos en graves problemas porque yo podría predicar en alemán, pero nadie me entendería, ni siquiera los que saben alemán. Entonces, hagamos el esfuerzo por el español. Y eso que es un esfuerzo grande porque también nos cuesta a veces. Voy a tratar de ir más despacio, eso sí. Algo que es bastante difícil, ¿cierto? Empieza uno, toma impulso y después hacer las traducciones. Bueno, gracias por hacer la traducción. Y gracias por este privilegio que nos concede el Señor de volvernos a encontrar. Es lindo volvernos a ver, es una bendición conocer personas y encontrar que en este lugar el Señor reúne. Él es el que junta, Él es el que hace que estemos en un mismo sentir. Hoy hemos tenido varios problemas técnicos, empezando por el internet que no quería funcionar, estaba así con graves altibajos. Y nos esperamos un poco, tratamos siempre de estar unidos aún a la distancia con aquellos que están en sus casas y que a partir especialmente de lo que sucedió con la pandemia, pues se están conectando aún desde otros países. Entonces es un compás de espera a veces para empezar la reunión, en búsqueda de que estemos todos en un mismo sentir, de poder estar unidos aún a la distancia. Tenemos la certeza de que sin importar lo que esté sucediendo, igual vamos a estar unidos, pero es una bendición que podamos compartir este espacio de tiempo al mismo tiempo, cantar juntos y glorificar el nombre del Señor. Y escuchar su palabra, en donde esperamos que el Señor nos siga hablando. La semana pasada estuvimos haciendo un poco de historia de la iglesia. Espero que no haya sido muy cargante para algunos ese repaso histórico, pero nos hace falta, nos ayuda mucho conocer de historia, sobre todo por esa frase que es bastante lapidaria, ¿no? Eso de que el que no conoce su historia, el pueblo que no conoce su historia, dice que está condenado a repetirla. Y para eso es que nosotros nos examinamos muchas veces, ¿cierto? Para ver nuestra historia, en qué hemos estado fallando. Para eso ayuda mucho en la noche tener un espacio de reflexión. Bueno, ¿qué pasó este día? ¿Y qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Bueno, la historia de la iglesia no empezó en la Reforma, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada fue cómo en el inicio de la iglesia nosotros podemos ver realmente un punto de partida que vino con la operación especial del Espíritu Santo. Y una operación especial de muchas maneras, visualmente. Visualmente los apóstoles tenían como llamas de fuego encendidas sobre su cabeza. Imagínense ustedes si no va a llamar la atención eso. Y no eran pocos, era un grupo numeroso. Estaban en una ciudad atestada de gente. ¿Cómo llamar la atención de tantas personas en un momento histórico donde no habían estos aparatos, el micrófono, donde no existía la amplificación? Pues el Señor se hizo de una expresión que para muchos era ya conocida, ¿cierto? El fuego. Llamativo, visible, atractivo. Pero no fue solamente eso, sino que cuando ya se congregaron todas estas personas que estaban allí en Jerusalén, empezaron a escuchar que estos señores que estaban ahí, que vestían muy humildemente, unos dijeron, ¿y estos no son pescadores? Porque la vestimenta de un pescador pues no tenía mucha etiqueta, no era de mucha alcurnia. Entonces eran fácilmente identificables. ¿Y cómo es que estos pescadores hablan en nuestro propio idioma?
Allá había medos, persas, macedonios, del Ponto, de Capadocia, gente con muchos idiomas, y todos escuchaban que el mensaje les llegaba en el mismo idioma. Y esa es la expresión que nosotros vemos el Espíritu Santo hace para congregar, para atraer a aquellos que debían escuchar el mensaje. Hoy nosotros seguimos escuchando y tenemos la posibilidad de estos dones, estos talentos que el Señor ha dado, por ejemplo, a algunos de ustedes de ser bilingües. Ahora mismo se está dando una oportunidad que en otro contexto probablemente nuestros visitantes estarían así como, ¿qué estará diciendo el loco ese? Pero hoy tenemos la posibilidad de que si alguien llega aquí de habla inglesa, también hay aquí personas preparadas para traducirles. Maravilloso. Y de por ahí llegaron unos colombianos, a ellos yo les puedo hablar en colombiañol también. Les digo, es chévere, y ellos entienden. Otros dicen, ¿qué dijo? Y el Espíritu Santo obró de esa manera y ha seguido obrando en toda la historia de la iglesia para conformar de muchos pueblos, de muchas naciones, un solo cuerpo, una sola iglesia. Sin importar de dónde vengamos, sin importar en dónde estemos, sin importar el idioma que hablemos, sin importar nuestro sexo. Y eso es maravilloso. Un solo pueblo y una sola nación, sin importar las profesiones, sin importar los recursos económicos. No hacemos distinción en la iglesia de quienes tienen plata y quienes no. No hacemos distinción de gustos. A algunos les gusta el pescado frito y a otros lo repudian. Unos comen cochayuyo con gusto y otros ni siquiera camuflado. ¿No? A ti sí, ¿no? Otros ni camuflándoselo. Apenas lo perciben por ahí de ¡no! Pero esos son gustos. Y eso no es una situación que marca diferencias entre nosotros. A unos les gustan unas cosas y a otros otras. Pero seguimos siendo un solo cuerpo. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Hay personas que son expertos en proyectarse, en planificar, y otros que vamos al día. Nos ayuda mucho la planificación, nos estresa mucho vivir al día, pero vivimos como un solo cuerpo sin importar las diferencias. Y eso a partir de Pentecostés entonces fue tomando forma en lo que significa ser iglesia. Ahora, la iglesia no se quedó como en Pentecostés, no se quedó ahí confinada a Jerusalén. Parece ser que ellos, los discípulos, sí estaban muy cómodos, les gustó eso de ser un grupo de creyentes que crecía, que fue rápido. La primera predicación, 3,000 se bautizaron. Pero como empezó a crecer el grupo de los miembros de la iglesia, empezaron a crecer los problemas y las dificultades, ¿cierto? Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 6, cómo se empezó a conformar una organización para la iglesia. Aparecieron los diáconos. El liderazgo de la iglesia debía preocuparse de la predicación de la palabra, y había un grupo de servidores en la iglesia para que el funcionamiento fuera cada vez mejor. Y lo que veíamos la semana anterior es que de no ser por la persecución, probablemente la iglesia se habría quedado ahí nomás en Jerusalén. Pero aparece la persecución y la gente se tiene que ir, y empiezan a aparecer entonces creyentes cristianos en diferentes lugares del mundo.
predicadores itinerantes, misioneros. Porque esa es la característica principal de Pablo, un misionero. Misioneros, por ejemplo, como los que fundaron esta iglesia, la Sociedad Evangélica de Chile. Misioneros alemanes que vieron una necesidad allá en Chile, en el último lugar del mundo, como dijo el poeta. En el último extremo del mundo llegaron colonos alemanes. Y un misionero dijo: ¿y quién les estará predicando la palabra? El Señor me llamó, para allá voy. Y así fue como comenzó el servicio de una iglesia que ya tiene 110 años. Y así muchas otras iglesias en el mundo surgen de un misionero que el Señor lo llama. El misionero fundador de la misión a la cual pertenecemos nosotros allá en Colombia, de donde procedemos, cuando el Señor lo llamó, miró el mapa: ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y en oración el Señor le mostró Colombia, le mostró un país que para él ni existía en el mapa, nunca había ido, nunca lo había conocido, pero allá lo llevó el Señor. Así es como empezó a crecer la iglesia. Pero lo que vimos y lo que hemos estado notando en las semanas anteriores es que es a partir de ese reconocimiento de que la iglesia se forma por personas que se relacionan entre sí como parte de nuestra manera de ser. Las iglesias se van formando porque así somos nosotros los seres humanos, necesitamos de ese contacto físico. Yo veía un programa de Discovery Channel sobre, creo que era Animal Planet, pero es la misma cosa, ¿no? Discovery. Pero en Animal Planet me estaba mostrando sobre los pulpos y el nacimiento de los pulpos. Y me llamó la atención cómo ¿se les llamará pulpitos? Deben ser, ¿no? Los pulpitos. Oye, tan pronto nacen, empiezan a nadar como locos, porque muchos son devorados por sus propios progenitores. Y así con algunas especies animales, lo cual a mí siempre me preocupa cuando dicen que nos parecemos a los animales. Cada persona con su teoría. Yo prefiero distanciarme de ellos, al menos físicamente. Pero nosotros los humanos, si nacemos, si nuestra madre no está ahí, si no hay una persona para que nos críe, para que nos sustente, para que nos apapache, para que nos dé ternura, para que nos alimente, no sobrevivimos. Pero hay cientos de criaturas, miles de criaturas que nacen y son completamente independientes de sus padres, no tienen problema. Nosotros somos relacionales desde el principio. Desde que nacemos estamos en un contacto con otros seres humanos. ¿Y cuánto nos ayuda ese roce, el toque, la piel? Por eso todavía algunos dicen: no, es que él es de piel. ¿Por qué? Porque es una persona que le gusta y que está en el afecto, algo fundamental para él. Somos relacionales y no podemos desligar de lo que es la iglesia las relaciones interpersonales. Y uno de los daños que nos hizo esta pandemia fue hacernos creer que al dejar de tener contacto con otra persona nos íbamos a sentir a salvo. Por eso me cuesta mucho hablar de este tema de la pandemia y no utilizar expresiones como manipulación y tergiversación, porque fue claramente lo que hicieron. Manipularon un hecho real para convertirlo con muchas mentiras en algo completamente diferente de lo que es una enfermedad o un virus. Y nos hicieron tomar distancias.
nos hicieron entrar en pánico. Muchos entraron en angustia cuando tocaban a otra persona. ¡Ay! Y alcohol gel. ¿Por qué? Porque toqué a alguien. Me voy a infectar, me voy a morir. Algunos llegaron a ese punto. ¿Por qué? Por la manipulación, porque el bombardeo constante de imágenes, de noticias, de cifras. Las cifras que son tan fáciles de manipular, ¿no? Las cifras son tan peligrosas que les voy a dar una clave, un tip. ¿Quieren hacer pecar a un pastor? Pregúntenle cuántos miembros tiene su iglesia. Ahí va a decir mentiras. Ahí va a pecar. Porque la membresía no es de mi iglesia. Y las cifras nos engañan cuando uno empieza a decir, no, son 70, son 80, son 500, son 1000. No, no es tu iglesia, ya la embarraste, ya pecaste. Las cifras con las que nos estuvieron manipulando eran de miles y miles y millones de muertes. Pero moría una persona por un accidente de tránsito y si le hacían el examen del COVID y tenía COVID, murió por COVID. Entonces yo insisto en esto, lo quiero volver a decir porque nos afectó mucho en las relaciones este tiempo de la pandemia. Porque hemos tomado demasiada distancia de otros, porque estamos olvidando muchas veces el valor de la relación y porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces la próxima con la que van a venir, porque no vamos a dejar de ver esta clase de influencia demoníaca, satánica, influenciando a la humanidad para hacernos cambiar la manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dijo, no se conformen al siglo actual, sean renovados en el espíritu de su mente. Porque cada siglo trae su propia manipulación, porque este sistema mundano nos quiere todo el tiempo alejar de Dios, porque ¿quién es el que gobierna este mundo? ¿Quién es el que gobierna los poderes económicos de este mundo? ¿Por qué Satanás le ofreció a Jesús todos los poderes y la plata del mundo? ¿Por qué? ¿Por engañarlo o porque podía dárselos? Entonces no olvidemos que en este sistema en el que nosotros muchas veces nos quedamos inmersos, es un sistema corrupto, malvado. Es un siglo, es una época de la cual nosotros debemos estar muy atentos con todo lo que pasa y renovar nuestra mente. Como nos invitaba este cántico hermoso, como el vino nuevo, estar todo el tiempo acercándonos a las fuentes de las aguas para renovar el espíritu de nuestra mente. Y para poder hacer eso, entonces, tenemos el discipulado. El discipulado, entonces, es la forma en la cual el Señor determinó que todos nosotros siguiéramos creciendo en el Evangelio. Nunca estancados, nunca es suficiente. Nadie puede decir, es que ya la leí 10 veces, leí la Biblia, ya participé de todos los cursos habidos y por haber. Nadie puede asegurar que ya conoce toda la información que necesita conocer, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Viva. Eso significa que cada día cobra relevancia, cobra trascendencia para nosotros. Corríjanme si a ustedes no les ha pasado algo como lo que me ha sucedido a mí en ocasiones, que he leído varias veces un pasaje y llega un día en el que lo leo y yo, eso no lo había visto.
No me había dado cuenta de eso. Uno de los últimos pasajes en los que yo me percaté de algo que no me había dado cuenta y lo he compartido con los líderes y ancianos de la iglesia es cuando Jesús está hablando con Pedro. Diálogos que nosotros los vemos repetidos en varias ocasiones. Jesús habló con Pedro y más adelante vamos a hablar de esto, pero Jesús le dice: Pedro, hijo de Jonás. Y yo me quedé pensando rápidamente, bueno, Jonás, como es un nombre que uno lo ha escuchado varias veces, como que las otras ocasiones en las que yo había leído este texto no me había percatado de que la relación entre Jesús y Pedro era tan cercana que conocía el nombre de su papá. El contacto que había tenido era tan estrecho que conocía el nombre de su papá. Y yo me puse a pensar, ¿y cuántos en la iglesia saben cuál es el nombre de mi papá? Marquitos, ¿cómo se llama mi papá? Ah, sí, la fácil, Gamaliel. No, no, porque además no soy el mayor. Soy el cuarto de 5, así que... Pero tienen toda la razón. Nosotros somos 2 mujeres, 2 varones, 1 niña. El primer varón sí tomó el nombre de mi papá, muy tradicional, ¿no? ¿Por qué hice esta reflexión? Porque lo leí en la palabra y porque me puse a analizar algo que había leído muchas veces y que nunca había analizado. La relación entre Jesús y Pedro y cómo era de estrecha que conocía el nombre de su papá. Y eso me llevó a otra clase de reflexión, ¿cierto? En la iglesia, ¿cuántos conocen el nombre de mi papá? Bueno, eso es personal. Esa fue mi reflexión y por eso la palabra es viva, es eficaz, porque cada día nos hace reflexionar. Ahora, yo sé que más de uno está ahí con la gana, ¿y cómo es que se llama? Diga. Para la próxima semana. Se van a quedar con la intriga. Bueno, si prestan atención, en medio del servicio lo voy a decir. Para que no se distraigan de la prédica, en algún momento voy a decir el nombre de mi papá. Atentos. El discípulo entonces es parte de... Joan se quedó pegado otra vez, ¿puede cambiarlo por favor? Y cambia de lugar el aparatito, gracias. El discípulo entonces hace parte de lo que nosotros vemos es el propósito del Señor. Hoy cuando nosotros analizamos los diferentes pasajes que hemos visto las semanas pasadas, la palabra que más se repite es discípulo. Y solamente por allá en el capítulo 15, en el capítulo 16 empieza a conformarse ya como la idea de que a los discípulos se les llamaron cristianos. ¿Pero por qué? Por seguidores de Cristo. Pero si nosotros no llegamos a entender lo que significa realmente ser un discípulo, entonces, ¿cómo vamos a seguir a nuestro maestro? El ejemplo siempre es Jesús y la invitación a madurar juntos la hizo Jesús cuando Él conformó este grupo de personas con las cuales se rodeó, con quienes caminó, con quienes navegó, con quienes lloró, con quienes compartió parte de su vida, por lo menos de lo que podemos entender, cerca de 3 años. Y esa es la iglesia, pero nosotros debemos pensar, ¿cómo nos relacionamos entonces si la iglesia hace parte del corazón de Dios, si es parte de lo que tenemos como nuestra naturaleza, la necesidad de relacionarnos? ¿Cómo nos relacionamos? Pues les invito a abrir en Efesios. Capítulo 4.
Y leeremos los versículos 1 al 12. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 12. Efesios 4, 1 al 12. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Necesitamos entenderla y sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos. Así que con tu Espíritu, el mismo que ha estado presente desde la creación, porque es el Espíritu el que se movía sobre las aguas. No apareció el Espíritu en Pentecostés, ha estado siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese Espíritu Santo es el que necesitamos que hoy nos hable y que nos ayude a entender este mensaje para poder ponerlo en práctica. Así que en tus manos, Señor, entregamos este tiempo pidiendo tu guía y dirección y que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, identificamos aquí en Efesios por lo que nos dice la misma carta al inicio, que es el apóstol Pablo el que está hablando aquí, está escribiendo y dice que está preso en el Señor. Bueno, esto hoy podría tener otra clase de interpretación, preso del hambre, preso del miedo, preso del temor, pero en el contexto específico en el que lo dijo el apóstol Pablo era completamente claro que estaba en la cárcel. Y estaba en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Lo habían apresado por hacer sus correrías y como algunos hemos tenido la oportunidad en el estudio del Instituto Bíblico ver cuánto recorrió el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, ¿verdad? A veces uno lo escucha y lo lee un poco, pero cuando hacemos un estudio bíblico como el del instituto, tenemos mapas, tenemos distancias, podemos ver kilómetros, cantidad de kilómetros, lo que recorrió el apóstol Pablo y nuestra comprensión es mayor. Tal vez no es mejor, pero es mayor. Y lo que entendemos es que el apóstol Pablo en su llamado a ser predicador a los gentiles visitó cantidades de lugares. La carta, por ejemplo, a los Gálatas nos hace pensar de una forma diferente porque las otras eran enviadas a ciudades. Éfeso, de ahí el nombre Efesios. Colosas, de ahí el nombre Colosenses. Filipos, de ahí el nombre Filipenses. Pero Gálatas no es el gentilicio de la ciudad de Gálata, sino de la región, de la provincia de Galacia.
Entonces, en Galacia, que era una región más grande, había constituido tantas iglesias que él ya no tuvo que enviar ni siquiera cartas individuales, sino que la tuvo que enviar generalizada para toda la provincia. Así fue el trabajo misionero del apóstol Pablo, fundando iglesias por todos lados. Y como veíamos la semana pasada, ¿cierto? Encontramos nosotros en la carta que él envió a los romanos un mensaje que nos recuerda en el capítulo 15, versículo 24, que el apóstol Pablo llegó hasta España. Vamos, tío. Predicador. ¿Cómo me transformo yo en españolete? Hasta España llegó predicando el evangelio del apóstol Pablo y las iglesias se fueron constituyendo y fue creciendo el número de los discípulos. Y eso nos enseña a nosotros entonces que en la preocupación de lo que el apóstol Pablo veía que eran las problemáticas normales de la iglesia, las necesidades que tenían los hermanos, los miembros de esas iglesias y la importancia del discipulado, el apóstol Pablo escribió cartas y las envió a estas iglesias en respuesta a algunos problemas muy específicos, muy locales. Porque, por ejemplo, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de un tipo que se le había ocurrido quitarle la esposa a su papá. Y no era Edipo, porque acuérdense que Edipo se convirtió en famoso, tanto así que de ahí surge el complejo de Edipo, de aquel que se enamora de su mamá. Pero el apóstol Pablo dejó claro que no era su mamá, sino era una de las esposas de su papá, y a este joven se le hizo muy fácil quitarle la esposa, una de las esposas a su papá. Y el apóstol Pablo escribe en la carta específicamente sobre este tema, sobre lo que hizo este joven, o viejo, no sé qué tan viejo sería. Pero en las otras cartas no habla de lo mismo. A los efesios no va y les chismosea y les dice, hoy ¿saben que por allá en Corinto estaba pasando tal cosa? No, se ocupa especialmente de lo que pasaba en Efesios, a los efesios, en Éfeso. Y entonces la carta responde a la necesidad de cada iglesia. Y en su conjunto, todas las cartas hoy para nosotros son bendición, porque cuando las leemos entendemos la preocupación del apóstol Pablo y que realmente era la preocupación del Espíritu Santo por dejar enseñanzas que nosotros podemos poner en práctica en la vida. Hay aquí enseñanzas, por ejemplo, de cómo nos podemos relacionar con nuestros jefes. Si alguno tiene problemas con sus jefes, lean Filemón. Es una carta chiquitita, cortita, solo un capítulo, pero ayuda a tener sensibilidad de qué es lo que espera el Señor en nuestra relación con un jefe. Y si el Espíritu Santo no nos habla a través de Filemón, pues hay cantidades de otros textos bíblicos que nos ayudan en momentos específicos de la vida. Por eso me gustaba mucho un Nuevo Testamento que repartían los Gedeones internacionales. ¿Alguien tuvo alguna vez uno de esos Nuevos Testamentos? En la parte de atrás tenía toda una lista de textos bíblicos para diferentes circunstancias. ¿Estás enfermo? Lee tal texto. ¿Estás pasando por problemas? Lee tal texto. ¿No tienes plata? Ve y trabaja. No, también tenía ahí. Habían otros textos también para responder algunas necesidades específicas, pero la palabra tiene la respuesta siempre. Y en este texto nosotros vemos al apóstol Pablo que nos está recordando que en nuestro crecimiento y en nuestra transformación diaria constante como discípulos de Cristo, es la mano de Dios la que está moldeándonos. ¿Y saben qué pasa con el barro? A veces cuando el barro se pone muy duro, el alfarero tiene que hacer
un golpe, darle puñitos, masajearlo en un término más suave, ¿cierto? Y no sé si alguna vez en la vida ustedes han sentido que han sido como masajeados por Dios. Y a veces somos tan cabeciduros, ¿no? Tan cortos de entendimiento, que la emprendemos contra Dios en esos momentos cuando Él nos está masajeando, cuando nos está moldeando. Porque no duele, sobre todo cuando le digan a ustedes que es un masaje descontracturante. Prepárense para sufrir. Duele, pero como que no nos gusta ese dolor de cuando el Señor nos está moldeando, pero es necesario cuando Él nos está transformando. Y parte de lo que vemos en la Escritura entonces es la respuesta del Señor a eso, a este llamamiento con el cual fuimos llamados. El apóstol Pablo nos está recordando: yo pues preso os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación a la que fuisteis llamados? ¿A ser cristianos solitarios? ¿A ser discípulos que no se relacionan con ningún otro discípulo? No, nosotros fuimos llamados a formar un solo cuerpo. Y eso el apóstol Pablo lo deja muy claro en los versículos subsiguientes. No nos vamos a saltar tanto, pero cuando nosotros leemos un cuerpo y un espíritu en el versículo 4, nos damos cuenta de que hace parte del llamado al que fuimos nosotros convocados en una sola iglesia. Un cuerpo, un espíritu. Y después aclara qué más hay en unidad: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. A esa vocación fuimos llamados. A eso estamos nosotros convocados. Si no estamos dispuestos a formar parte de este cuerpo, entonces ten por seguro que la imagen de Juan capítulo 15, donde la vid verdadera es el Señor y vosotros los pámpanos, puede ser una manera de entender cómo a veces aquellos que no quieren formar parte del cuerpo son tratados. Aquella rama que no lleva fruto es cortada y echada en el fuego. Eso no es un invento mío. Es que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dijo Jesús. Y el que no quiere pertenecer a la vid, fácil, se corta y se echa en el fuego. Porque no podemos ser nosotros parte de un cuerpo, de una sola fe, de un solo sentir, de un solo espíritu y vivir como se nos viene en gana. Tenemos que estar alineados y de acuerdo a la vocación para la cual fuimos llamados. Y esta es la vocación a la cual fuimos llamados, a ser parte de un cuerpo. Pieza fundamental. A veces uno dice: no, pero si yo voy no importa, yo no hago falta, yo no hago nada. Esa es la mentira del enemigo principal, que nos quiere hacer creer que nosotros no valemos nada, que no somos nadie, que si no voy nadie me va a pescar. No, todos hacen falta. Y cuando yo veo las sillas que están vacías, yo les pongo nombres de una vez. ¿Y por qué no están aquí? No quiero mencionarlos. Pero ustedes saben quiénes no están aquí. Y nos hace falta verlos, ¿verdad? Y aportan mucho, nos bendice mucho su presencia, nos alegra el corazón verlos, abrazarlos. Porque somos un solo cuerpo y cuando se va una de estas piezas, se resiente, hace falta.
Y a eso fuimos llamados, aunque a veces nos cueste pensarlo así. Pero el apóstol Pablo sigue hablando y nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ven? El mensaje del apóstol Pablo es: nosotros debemos conformar nuestra disposición. Es además proactiva, es una palabra que dice: no se va a dar así por sí misma, por generación espontánea. Yo debo participar activamente para guardar la unidad. ¿Cómo lo hago? Hay varias formas. Una de ellas, por ejemplo, evitar la murmuración, evitar hablar mal de otras personas. Pero el apóstol Pablo sí nos dice claramente aquí cómo lo hacemos. Miren la palabra: solícitos en guardar la unidad. Pero ¿cómo se hace? De atrás para adelante, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Miren lo que dice la palabra: soportándoos. Es que no es fácil. Eso tenemos que reconocerlo. No es fácil que nos podamos relacionar entre nosotros, tan diferentes que somos, pensamientos diferentes. Cuánta paciencia y cuánto amor han tenido que demostrar los amados hermanos hinchas de la U con las últimas bromas que le han estado haciendo los famosos hinchas del Colo-Colo y de la Católica. Yo los admiro, son estoicos, Juanpa. Porque qué cantidad de bromas que se hacen, ¿cierto? ¿Y qué hay que hacer? Soportarlos nomás. No se puede hacer otra cosa. ¿Qué hacemos, Pablo? Nada que hacer. Son bien creativos para las bromas, eso hay que reconocerlo. Algunas me dan mucha risa. Esta semana, y con ocasión del fallecimiento de la reina, me llegó así nomás el meme, decía: la reina vio morir 8 presidentes de Estados Unidos, vio caer el muro de Berlín, vio caer la Unión Soviética y no vio el estadio de la U. Se pasan. Ustedes están riendo también de ahí. Y a veces con esas bromas no nos damos cuenta, herimos, dañamos. Yo pido perdón por haber hecho esa broma, pero quería ponerlo como ejemplo. ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia? Pues soportarnos los unos a los otros. En la vida y en el fútbol hay caídas, hay altas y bajas. Y los que hoy ríen, más tarde lloran. No hace mucho, hace como 3 o 4 años, el Colo-Colo estuvo a punto de descender. Estuvo cerca. Hoy está en la cúspide. ¿Qué tenemos que hacer muchas veces para poder tener una buena convivencia? Nada más que soportarnos. Soportar el mal genio de algunos. Soportar los malos chistes de otros. Especialmente los míos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque por algo el apóstol Pablo nos lo recordó, antecediendo lo que él decía que iba a ser lo fundamental: para guardar la unidad, soportarnos los unos a los otros. Nada que hacer. No vamos a poder ponernos de acuerdo para ser todos hinchas del mismo equipo. Y hoy me toca a mí hacer el chiste, pero hace unos pocos años me lo hicieron a mí también.
Me dijeron, saludando a un hermano en la fe, vea, porque es que a veces uno dice, no, esto pasa por allá en el mundo, no, saludando a un hermano en la fe, le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor. Ah, ¿estás bien? Pero tienes como 2 razones para estar mal. Había perdido Colombia 2-0 con Chile. En fútbol. Y me dijo, pero tienes como 2 razones para estar mal. Le dije yo, la verdad no. Perdieron. Otra vez será. No me afectó, pero qué ganas de responderle. De verdad, humanamente yo quise responderle. Qué mala broma. Qué tonto eres. No sé qué se me habría ocurrido decirle, pero... Y como muy pocas veces pasa, me amarré la lengua. Lo cual ya eso fue gracias al Señor, pero hay ocasiones en las que uno no se la alcanza a amarrar y la suelta y responde mal. Bueno, ahí a mi hermano le tendría que haber tocado soportarme a mí también un poco. Pero es soportándoos los unos a los otros como podemos guardar la unidad, pasando por alto muchas veces el error, la falla, el pecado y aquellas cosas que se nos complican muchas veces de entender del por qué otras personas reaccionan de una manera u otra. El soportarnos entonces los unos a los otros tiene también un apéndice, dice con paciencia. Ay, ahí me acordé yo del Chavo, ¿no? Es que no me tienes paciencia. Y claro, ¿no? Que la paciencia parece ser que es de las virtudes que en menor cantidad nos dan. Y no la cultivamos mucho. Y algunos que somos mucho más sanguíneos, nos cuesta. Y el problema es que a veces nosotros pedimos paciencia al Señor. Y entonces en el trato y en el moldeo, ¿cierto?, que el Señor hace, pues nos ofrece todas las oportunidades para desarrollar la paciencia. Así que pidan con sabiduría, por favor. De verdad que yo lo he visto en muchas experiencias, no pidan paciencia. Porque van a llegar muchas situaciones en las cuales ustedes van a tener que desarrollar la paciencia. Pidan sabiduría para enfrentar el día a día. Con paciencia y con humildad. Yo procuro no poner de esta clase de frases célebres de personajes del mundo, de la historia, pero esta me gustó y me pareció importante, de Gandhi. Dice, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Me gustó. Repitámosla, ¿no? Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Buena frase. Dice la palabra del Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y si queremos entender la palabra humildad, pues ahí hay una manera de hacerlo, ¿cierto? Eso que tanto nos cuesta, eso que es tan difícil de aceptar, no es la humildad que a veces nosotros pensamos que es falta de dinero, no. Es la humildad que nos hace pensar de nosotros mismos en un grado, como dice la Escritura, que no es ni superior a nadie ni inferior a nadie. Cada uno tenga un concepto de sí mismo, el que deba tener. Y con mansedumbre, que nos recuerda lo que dice la Escritura, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro dice, no devuelvan
mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Cuando nosotros entendemos lo que significa realmente la mansedumbre, la humildad, pues ojalá pudiéramos entenderlo pronto. Yo sé que es un proceso en el que todos estamos y que el que diga que ya lo alcanzó, pues yo realmente lo admiro, pero en este proceso yo puedo notar que mi crecimiento es mucho más lento de lo que quisiera y que el avance que tiene muchas veces la falla y el error es más grande de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero textos como este que nos ayudan a identificar lo que significa crecer en el Evangelio, pues son los que debemos seguir leyendo. Es a lo que debemos ser abocados todo el tiempo, porque realmente no tenemos mucho. ¿Perdón? Es el 3. Pero es que el 3. Ahora no se ve el versículo 9. 3:9. Pero es el llamado que el Señor nos hace a desarrollar la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Y es en comunidad como lo podemos hacer. Uno solo, pues a veces ni se tiene paciencia a sí mismo, claro. Pero es en el contacto con otras personas en donde podemos realmente poner en práctica lo que pensamos, lo que creemos. Y por eso la palabra del Señor nos llama a ser parte del grupo, del uno en Cristo. ¿Te gustó? ¿Cuántos han jugado? Vea, yo les tengo una sugerencia para cuando jueguen este juego. Uno al lado del otro no se deben hacer ni hermanos ni esposos. Cuesta. Porque en este juego, cuando a veces a uno lo ponen a tomar 2 cartas, viene al de al lado y le pone otra encima, ya no son 2 sino con 4, o a veces son 6, o cuando salen las cartas esas negritas son toma 4. Sí, y la 4 se junta con otra, entonces son 8. ¿Lo has jugado? Y a veces da rabia cuando lo ponen a uno a tomar 8, ¿cierto? ¿Está bien? Emilia está de acuerdo conmigo. Eso sí, ya uno está listo para jugar y le ponen la reversa, no. Pero así es el cuerpo de Cristo también, a veces nos ponen la reversa, a veces nos pasan por encima. A veces nos ponen a trabajar más de lo que deberíamos trabajar, pero el juego debe seguir siendo el mismo, ser uno en Cristo, uno en Cristo, un solo cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a veces vamos a poder hacerlo en la multitud. ¡Ey! Ya, se quedó quieto. A veces salta de a 2, también juega uno. En la multitud, cuando nos podemos reunir todos, me gusta esta foto de allá de Locañas porque evoca, añora. No para esta época, ya lo hemos hecho a veces en octubre y allá el frío es terrible todavía. Pero cuando nos podemos reunir y estamos todos, que es muy lindo, a veces en espacios como este de Locañas, porque no solamente estamos adorando juntos, sino que a veces comemos juntos y va uno y picotea de las mesas de otros, o vienen y le traen y nos comparten, y después vamos y jugamos fútbol, que es en uno de los momentos en donde más podemos vivir el Evangelio. Ahí jugando fútbol con las patadas santas, con los codazos amorosos. Ahí es donde se sabe si uno está creciendo o no en el Evangelio, a ver si sale el viejo hombre. Pero también a veces es en grupos más pequeños. Es que se está quedando pegado, ya me di cuenta. En grupos más pequeños, cuando se reúnen los varones, cuando se reúnen las mujeres, cuando se reúnen los niños, cuando se reúnen los jóvenes, grupos más pequeños, ahí también podemos nosotros vivir el Evangelio, crecer juntos en el amor. O
Un grupo todavía más pequeño en el hogar, cuando tenemos el espacio del devocional familiar o cuando podemos sentarnos a la mesa juntos, orar, dar gracias al Señor por la comida, vivir la fe. Ahí también entonces está el desarrollo y el crecimiento espiritual y seguimos siendo uno. Y también cuando podemos hacerlo en el uno a uno. Y este tema del uno a uno va a seguir dando vueltas en medio nuestro. Porque así como lo vemos en la Escritura, el Señor Jesucristo estuvo con las multitudes, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la palabra? ¿Que cuántas personas lo seguían? No había forma de contarlos. En alguna ocasión dijeron como 5,000, sin contar mujeres y niños. Imagínense. Multitudes que seguían a Jesús. Pero Jesús también tenía su grupo un poco más pequeño, ¿cierto? Los 12, los grupos que podríamos decir nosotros son más o menos alcanzables, con los que nos podemos relacionar. Jesús se relacionó de una forma más cercana con esos 12, pero también tuvo momentos de más intimidad. Cuando Jesús iba a ser entregado, fue al monte a orar. ¿Y a cuántos llamó para que lo acompañaran? Solo a 3. Se quedaron dormidos, sí, yo sé, pero la idea era que lo acompañaran a orar. ¿Y vemos a Jesús también uno a uno? Habló con la samaritana. Ya para finalizar, miremos este texto en Juan. Juan, al finalizar el capítulo 21, nosotros vemos el texto y bueno, a veces es difícil ver y separar las aguas, ¿cierto? De qué está pasando entre que ellos están comiendo, porque Jesús se aparece, perdón, nos dice el capítulo 21 que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y en el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y ahí vemos el intercambio entre Jesús y Simón. La pregunta es, ¿estaban ahí los 7? ¿Y cómo sabemos que no estaban ahí los 7? Porque hay que seguir leyendo. Dice el versículo 20: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Es impresión mía o Pedro está solo hablando con Jesús y Juan está por allá siguiéndolos? Eso dice el texto. Y tal como dijo María Angélica, vemos a Jesús que está compartiendo solo con una persona, con la mujer samaritana, hablando solo con el centurión, que tuvo tiempos en los que se habló uno a uno. Y el discipulado tiene una parte fundamental en ese uno a uno. Cuando logramos tener con una persona ese contacto tan cercano y tan abierto, tan estrecho, que como en el caso del texto que acabamos de leer, hace que Jesús pueda conocer tanto a Pedro que le dice: Simón, hijo de Jonás. Primera característica, ya le habían cambiado el nombre a Simón y ahora se llamaba Pedro, pero Jesús lo sigue llamando Simón. Segundo, le dice: yo conozco a tu papá. Y en esa relación de uno a uno, la intimidad es tal que le dice: ¿me amas? Llegaron a crecer tanto en su relación uno a uno que pudieron considerar el amor como algo que no tenía por qué ser desdibujado ni tergiversado con ideas homosexuales o algo así.
Porque lamentablemente muchos han tomado textos como este para hablar de otros temas que no tienen nada que ver. Solamente Jesús le está recordando a Pedro: Pedrito, así como tú me negaste 3 veces te he preguntado lo mismo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto es discipulado uno a uno. Esto es amor expresado del Señor hacia uno de sus discípulos que necesitaba ser levantado después de haber caído, después de haber negado al Señor, después de haberse sentido seguramente como una poca cosa. El Señor lo restaura y lo levanta. Y creo que ahí podemos encontrar un ejemplo más de lo que significa crecer en el discipulado y crecer en el Evangelio. Todo para la gloria de Dios. Si en el uno a uno nosotros crecemos, es para la gloria de Dios. Si en los grupos pequeños crecemos, es para la gloria de Dios. Si como iglesia crecemos, es para la gloria de Dios. Pero no podemos parar de crecer. Algo nuevo tenemos que ir afirmando en nuestras vidas. Porque la meta está clara, ¿cierto? ¿Cuál es la meta del creyente? ¿Cuál es la meta del discípulo? ¿Crecer hasta dónde? No, díganlo en serio, pero si... ¿Crecer hasta dónde? Hasta la estatura de Cristo. ¿Ya? A nadie se le ocurra pensar que tratar de... Así que ¿cuántos de nosotros ya lo logramos? Para allá vamos, para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta es la imagen que nos motiva día a día, el saber que tenemos todavía mucho por crecer, mucho por aprender, mucho camino por recorrer. Y por eso, gracias por esta palabra que acabamos de estudiar. Pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo se cumpla en nuestra vida, iluminando y transformando, renovando, para poder vivir como a ti te agrada, Señor. No como nos agrada a nosotros, porque nuestros caminos no son tus caminos y nuestros pensamientos no son tus pensamientos. Necesitamos de tu guía y tu dirección, y por eso, Señor, te damos gracias por el privilegio de haber podido compartir tu palabra hoy. Solos no podemos, pero solos no estamos. Y por eso te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ti la honra, para ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén.